Cuando hablamos de una academia de bellas artes como la nuestra, tenemos entonces que contextualizar, ¿no?, esa realidad. ¿Por qué hay una academia de bellas artes aquí en Canarias, concretamente en Santa Cruz? ¿A qué se debió realmente? Tenemos entonces que mirar hacia atrás. Tenemos que ir a la historia para comprender todos los fundamentos, los móviles que hicieron posible la instalación de la academia aquí. Pero no solamente aquí, sino prácticamente en toda Europa, en España, porque las academias son anteriores al siglo XIX, incluso anteriores al siglo XVIII. Ya tenemos academias, por ejemplo, en Italia. El modelo italiano es el que se exporta, el que llega a Francia, el que se expande por Europa. Pero realmente en el XVIII va a ser la Academia Francesa la que va a crear como el modelo que corresponde con el movimiento ilustrado. A lo largo del siglo XVIII, Europa intenta descubrir nuevos mundos. Ya lo está haciendo desde atrás. A partir del descubrimiento de América, ya Europa lo está haciendo. Pero cuando se llega al siglo XVIII, por unas razones meramente técnicas, los viajes, se mejora la navegación, etcétera, etcétera, los científicos, grupos de gente que le interesa encontrarse con esos nuevos mundos, con esas otras realidades, viajan y pasan por Canarias. Y Canarias es un punto esencial para luego dar el salto a América. Vuelven de América o de otros mundos y vuelve a Canarias, y de Canarias se van a España o a Europa. Entonces, Canarias es un centro interesante para entender todo eso que se está forjando. Y ellos descubren la naturaleza, porque la ilustración lo que hace también es que el hombre se encuentre con la naturaleza. Se pone de moda la geografía. Aparecen ya los nuevos tratados de geografía. Ya no solo los tratados de botánica, ya no solo los tratados de arte, que ya venían desde atrás, desde el Renacimiento. Es que se pone de moda toda esa literatura de viaje, el Grand Tour que se llama, el Grand Tour. Y por aquí pasan irlandeses, por aquí pasan ingleses, por aquí pasan franceses, alemanes, etc. Vamos a recordar, por ejemplo, a Humboldt, a recordar a tantos que pasaron por aquí, que escribieron sobre Canarias, que le hicieron descubrir al canario la potencia de Canarias, la belleza de Canarias, la necesidad del encuentro del canario con esa naturaleza concreta. Y eso fue un gran descubrimiento. Aparece entonces lo que es ya el preludio de la fotografía, que es el grabado. El grabado viene desde atrás. Pero aquí el grabado ahora aparece con mayor rapidez, porque hay que divulgar en los libros todo lo que se ha visto y va a ilustrar todo ese contenido científico. Entonces, se hacen dibujos, vienen muchos dibujantes. Los dibujantes tienen que dibujar con mucha rapidez. Sus ojos son las cámaras fotográficas, no hay otra cosa. Tienen que ser muy buenos dibujantes. Por eso la academia decía, tienen que dibujar muy bien. Eso es una profesión, el ser dibujante de todos estos científicos. Si no dibujabas bien, no te contrataban. Eran centros donde se estudiaba el dibujo. ¿Por qué el dibujo? Porque el dibujo era importantísimo para el artista. Había que saber dibujar. Si no, no se podía ser escultor, no se podía ser pintor, no se podía ser un arquitecto. Había que dominar el dibujo. Esto trajo consigo que se constituyera hacia 1846 lo que se conoce con el nombre de la Sociedad de Bellas Artes, que fue fundada por Maffiotte, por Thuillier y por algunos más.
Tuvo tanto éxito que organizaban exposiciones, encuentros, organizaban de todo. Y es más, no solamente los varones iban a estudiar, iban a formarse, sino también mujeres. Esto para esa fecha, el contar con mujeres, con alumnas, esto era ya un adelanto. Era una sociedad de progreso. ¿Y de dónde venían? Pues precisamente de toda esa población, especialmente francesa, que se fue afincando en Canarias, concretamente en Santa Cruz. Todos ellos eran comerciantes, se dedicaron luego pues, al mundo de las finanzas, y que fueron ellos, con su cultura francesa, con su cultura ilustrada, los que también empujaron, hicieron presión para que la academia se hiciera una realidad. Es decir, la academia nuestra es una academia de sello francés. Entonces, tenemos la aportación tan interesante, por ejemplo, que hizo Berthelot, el cónsul de Francia aquí. Ellos viajaban, iban y venían y traían materiales para la academia. Traían libros, traían documentos, traían grabados, traían ilustraciones para que se formaran nuestros alumnos. Traían todos los modelos, como eran, por ejemplo, las exposiciones. También las bibliotecas, por ejemplo. Traían libros. Pero es que a su vez, los propios profesores que viajaban, que se formaban fuera, en la Academia de San Fernando, traían material como esculturas en yeso, libros, ilustraciones, todo lo que ellos podían acaparar para engrosar los materiales didácticos y docentes de la academia. ¿Por qué? Porque la academia fue también docente. Hoy la academia actualmente no lo es. Esa capacidad no la tiene. Pero hasta 1868-69, la academia tenía la capacidad para dar clases, para crear docencia, para crear planes de estudio. Los académicos de entonces, aquellos académicos del 19, eran personas románticas, por supuesto, con ese espíritu romántico, pero eran personas con una ilusión tremenda, con ganas de crear un mundo distinto, que el arte sea como un elemento de libertad, porque ellos se daban cuenta que, y ellos lo experimentaban en sus alumnos, que cuando creaban, cuando estudiaban, cuando se encontraban con todo ese mundo, ellos maduraban y eran libres, y creaban una sociedad mejor. Uno de los cofundadores de la academia fue el escultor Fernando Esteves. Fue un hombre que abrazó las nuevas ideas clasicistas y entró a formar parte de la academia. Llegó a ser catedrático. Lo que pasa es que Fernando Esteves pues, murió pronto. Pero en ese tiempo, como académico, descubrió que había muchos jóvenes en Santa Cruz con una mala formación, gente que vagaba, que eran gente con una intelectualidad, con muchas capacidades, crea, apoyado por los demás académicos, lo que nosotros entendemos hoy por la formación profesional. Para el teatro tuvo también su repercusión, porque todas las compañías que pasaban por aquí y que estaban aquí 15 días, incluso un mes, necesitaban de artistas para hacer los atrezos y los decorados. Y eso era un medio de vida, eso era un trabajo. Eran los diseños, la pintura y escultura ya prácticamente estaban consagradas, pero la arquitectura fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque era el momento en que Santa Cruz empezaba a crecer. Crecía hacia arriba, a lo que hoy es la Plaza de Weyler. Entonces se constituía una serie de organismos donde los arquitectos, donde los urbanistas participaban para crear los nuevos planes y la nueva imagen de ese Santa Cruz. La academia, por tanto, organizó toda la enseñanza. Era el motor de la enseñanza. La Iglesia, como tal, ha perdido la capacidad de mecenajo, pero en cambio emerge con mucha fuerza la burguesía urbana, una burguesía
adinerada, una burguesía muy potente, una burguesía que actúa como mecenas y una burguesía que se vuelve exigente. Una burguesía que ya propone temas distintos. El académico artista se pone al servicio de esa demanda. Y una de las demandas viene a ser el retrato, la pintura costumbrista y el paisaje. Muchas más, pero sobre todo esas tres. Era esa burguesía la que podía comprar, la que podía pagar estas obras. El retrato, ya sabemos realmente lo que significa. Era perpetuar la figura del demandante, de la persona retratada, para toda la vida, hacer posible. El paisaje se pone de moda. ¿Por qué? El arte se encuentra con la naturaleza. Vemos, por ejemplo, la acuarela, ¿no? Sale a la calle, observa otras cosas, observa realidades distintas. Ya no es el aula, ya no es solo lo que es la academia en sí, el pensamiento. Hay otras cosas por ver, otras cosas por llevar al lienzo, otras cosas por esculpir. Pero ¿qué ocurrió cuando llega 1868, que cae la reina Isabel II, que fue la que creó todo este sistema de academia? Pues bueno, ahí vienen una serie de conflictos. La reina marcha a Francia, viene luego la Primera República, luego vuelve otra vez la monarquía, etcétera, etcétera. Y entonces la academia queda como una especie de inverna. Se queda ahí, no desaparece, pero pierde, eso sí, su capacidad docente. Pero que en ese tiempo, del 68, de 1868 a 1900 y algo, los primeros años del siglo XX, los académicos, un poco desamparados, pues ellos quieren continuar. Ellos siguen reuniéndose y es cuando se crea el Museo de Bellas Artes. El Museo actual de Bellas Artes no es nada más que como una especie de hijo que nace de la academia. Fue una necesidad. Por eso los fundadores del museo, del actual Museo Municipal de Bellas Artes, fueron académicos. Y esa es la razón por qué el museo se va a nutrir de muchísimas obras, casi de todo el patrimonio pictórico y escultórico que tenía la academia. La exposición se va a ocupar de esa doble dimensión que tuvo la academia, la dimensión docente y la creativa. Un paseo por esa segunda mitad del siglo XIX o por esa primera parte de la academia que tuvo un momento realmente glorioso a pesar de todas las vicisitudes propias del siglo XIX. No podemos olvidar, por ejemplo, la introducción de la mujer en el campo artístico. Forman parte del alumnado, reciben clases, pintan, esculpen, pero esta primera parte de la historia, la única académica que tuvimos fue Elizabeth Murray, que es pintora, que es escritora, que queda expresada en la exposición de la mujer artista. Creo también que es importante que esta exposición precisamente esté en este museo, porque forma parte del museo. Y el museo forma parte de la exposición. Son dos núcleos inseparables. Está en su lugar.